Ok, chicos, prometido es deuda. Vamos a seguir repasando sobre el presente perfecto. En esta primera etapa, recordemos que lo que vamos a hacer son oraciones afirmativas. Ok, vamos a hacer oraciones afirmativas. En inglés se conocen como affirmative statements, oraciones afirmativas. ¿Qué es una oración afirmativa? Bueno, algo que en realidad ocurre, algo que yo estoy afirmando que ocurre. Ok, chicos, recordemos lo que vimos en clase. ¿Qué es la imagen que vemos ahí? ¿Se acuerdan? En clase vimos el trencito que tenía los 4 vagoncitos. Ok, como les expliqué, no podemos darle vuelta a los vagones porque si no el trencito no andaría, ¿verdad? No puedo poner el primer vagón de segundo en este caso. Yo tengo que llevar un orden. Entonces, tenemos 4 vagones. En el primer vagón van a ir todos los nouns. ¿Qué eran los nouns? Los sustantivos. Recordemos que son las personas, los animales o las cosas de las que hablamos en la oración. Acá en estos ejemplos vamos a utilizar los pronombres. ¿Cuáles eran los pronombres en español? Recordemos, yo, usted, él, ella, nosotros, etcétera. Y acá los tenemos en inglés. La primera persona es I, yo. Luego tenemos you para usted o ustedes en plural. We, nosotros o nosotras. They, ellos o ellas o ellos y ellas. Ok. Abajo tenemos la tercera persona del singular, que sería he, que es él, she, ella, y el it para cosas. Ok. Esa es nuestra primera parte, la gente que va en el primer vagón. Luego vean que dice la palabra auxiliary, un auxiliar. Como les pregunté en clase, ¿qué significa auxiliary? ¿Qué es un auxiliar para ustedes? Ustedes me contestaron que algo que ayuda. En este caso, tenemos un verbo auxiliar, que es un verbo que me va a ayudar a que la oración tenga sentido. Entonces, en este caso, el verbo have funciona como auxiliar y se traduce como la palabra en español, el verbo haber. Por ejemplo, yo he estudiado inglés durante 20 años, por decir un ejemplo. He de haber. Luego tenemos ahí otra cosita que tenemos que ponerle atención. Si se fijan, el auxiliar para he o she o el it, que es para cosas, no es have, sino que está escrito como has. ¿Por qué es eso? Recordemos que estamos hablando en presente y en presente la tercera persona lleva una modificación que es, se le agregaba una S al verbo. En este caso, el verbo auxiliar have para estas 3 personas, he, she o it, queda como has. ¿Y qué significa acá has? Es de nuevo el verbo haber, pero conjugado para la tercera persona y significa a. Por ejemplo, él ha estado feliz. He has been happy. ¿Ok? Lo que nos lleva a la tercera parte de esta oración afirmativa. Vean el tercer vagón que está ahí. Dice past participle, participio pasado. Recordemos que en español los participios pasados terminan en ado, ido, to, so y cho. Por ejemplo, si yo tengo el verbo decir, el participio pasado de decir es dicho. Si tengo el verbo estudiar, el participio pasado es estudiado. Si tengo, por ejemplo, el verbo hacer, el participio pasado es hecho. ¿Ok? Entonces, vean que aquí en esta tercer vagón, tercera columna, utilizo los que al traducirse a español son los participios que terminan en ado, ido, to, so y cho. Si ustedes traducen este verbo ahí, ese participio, y no termina en esas terminaciones que les acabo de mencionar, valga la redundancia, hay algún error. ¿Ok? Y por último, el último de los vagoncitos que tenemos ahí sería el predicate, el predicado. Entonces, ¿qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto. Nos vamos a devolver el auxiliar más el participio, nos forman el verbo, o sea, la acción, lo que se desarrolla, lo que se hace, y el noun en el primer vagón son los sustantivos. ¿Ok? Y entonces acá, para forma de ejemplo, yo les puse aquí. En el primer vagón todos los sustantivos, en el segundo que es el auxiliar, el verbo have, ¿para quiénes? Para I, para you, para we y para they. Luego les puse el has
para he, para she y para el it. En el tercero de los vagones viene been, sido o estado. ¿Por qué? Porque viene del verbo to be, del ser o estar. El participio pasado del ser o estar es been y se traduce en español como sido o estado. ¿Ok? En este caso, porque estamos trabajando con este verbo. Y el último de los vagones tenía el predicado. En este ejemplo yo les puse in USA 2 times. In USA, en Estados Unidos. Two, dos. Y times se traduce como veces. Entonces hagamos una oración donde yo soy el sujeto y vamos a conjugarlo. Entonces sería I have been in USA 2 times. Con you. You have been in USA 2 times. Usted o ustedes han estado en Estados Unidos 2 veces. We have been in USA 2 times. Nosotros hemos estado en Estados Unidos 2 veces. They have been in USA 2 times. Ellos han estado en Estados Unidos 2 veces. ¿Cómo nos queda con la tercera persona? Con he, con she, con it. He has been in USA 2 times. Con ella, she has been in USA 2 times. Y por el it has been in USA 2 times. Esto sería cómo hacemos las oraciones afirmativas. Acá, a diferencia de las primeras oraciones que hicimos, vamos a hacer oraciones negativas. Negative statements. ¿Qué es un negative statement? Son oraciones donde yo niego lo que pasó. Por ejemplo, yo digo yo no he estado en San José los últimos 5 meses, por ejemplo. No he estado. Vamos a negar lo que estábamos afirmando, ahora lo vamos a negar. Ok, acá vamos a hablar de cómo hacemos una oración negativa. Aquí el único cambio va a venir en el segundo vagón. Si ustedes se fijan, todo el resto de la oración se va a mantener igual. En el primer vagón van a ir los sustantivos, en el segundo va el auxiliar. El auxiliar era el verbo haber, ¿se acuerdan? Entonces, no he en español, yo no he dicho, yo no he hecho, yo no he estado. ¿Cómo lo hago? Al have le agrego la palabra not. Si quiero la forma contraída, las pongo juntas, quito la o, la cambio por esa comita que ven ahí arriba, que ella se llama apóstrofe. Haven't. Y para has not o hasn't. Ejemplo. I have not been in USA 2 times. Yo no he estado en Estados Unidos 2 veces. He has not been in USA 2 times. Él no ha estado. Recuerden que es el ha de haber. Ok, acá vamos a hablar de cómo vamos a construir las yes, no questions. Acá vamos a hacer una pequeña variación a lo que veníamos viendo de los vagoncitos. Acá tenemos que darle vuelta al tren para poder obtener una pregunta yes, no. ¿Y qué es una pregunta yes, no? Tiene únicamente 2 formas posibles de respuesta, sí o no. ¿Qué podemos notar de diferencia del dibujo anterior a este? Ok, si ustedes se fijan en nuestras oraciones, ya sean negativas o positivas, el primer vagón con los nouns iba de primero. El auxiliar have o has, que es el verbo haber, iba de segundo. Tercero el participio pasado y cuarto el predicado. Okay. ¿Qué es lo que vemos diferente acá? Si se fijan, le dimos vuelta a los vagones. Ahora el auxiliary va de primero, el haber va de primero, de segundo van a ir los sustantivos y los demás vagones se mantienen en la misma posición. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahí? Por ejemplo, vean con los primeros. Have I been in USA 2 times? Have I? ¿He estado yo? Have I been? Ok. Con you. Have you been? Con we. Have we been? Have they? Have they been? Has he? Has she? Ok, entonces, ¿cómo traduzco, por ejemplo, con we? Have we been in USA 2 times? ¿Hemos estado en Estados Unidos 2 veces? Con he. Has he been in USA 2 times? ¿Ha estado él en Estados Unidos 2 veces? Vean que se mantiene el significado de las cosas, solo que la estructura ahora corresponde a una pregunta. Vean el signo de interrogación al final. Vean dónde están las flechitas rojas, es donde están los cambios. Yo pongo el vagón número 1 de segundo y agrego un signo de interrogación. Y las únicas posibles respuestas son sí o no. Ok, ¿qué tenemos acá?
Acá tenemos cómo se responden esas preguntas. Como les dije, solamente pueden ser posibles dos tipos de respuesta, un sí o un no. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, vean que, como les dije, vamos a empezar con el auxiliar have, luego el sujeto, luego el participio, luego el predicado. Muy bien. Have sería el auxiliar. You, el sujeto. Been, el participio. In USA 2 times, el predicado. ¿Ha estado usted en Estados Unidos 2 veces? Have you been in USA 2 times? Solo podemos responder sí o no. Si nos fijamos, vean que ahí en rojo está con el mismo verbo que yo pregunto, con ese debo responder. Entonces, si ustedes me van a decir que sí han estado 2 veces, la respuesta es yes, I have. Vean que el have de la pregunta está en la respuesta. Y la negación, no, coma, en las dos va coma después de sí o no. No, I have not. Recordemos que ahí también podemos decir haven't, ¿verdad? La contracción. Con el caso de has, mismo funciona igual. Con el mismo que pregunto, con ese respondo, tanto el sustantivo como el verbo auxiliar. Has he been in USA 2 times? ¿Ha él estado en Estados Unidos 2 veces? Yes, he has. O no, he has not, que también podría ser hasn't. Ok, let's remember our class project. Vamos a recordar lo que estamos trabajando en clase. First part, we need the pictures with the base form verb plus the past tense plus the past participle and the translations of all the words. Ok, ¿qué obteníamos? Las imágenes del verbo en su forma simple, más el verbo en su forma pasada, más el verbo con su participio pasado y las traducciones de las 3 anteriores. Number 2, sentences. We have to write one affirmative and one negative statement. Vamos a escribir una oración afirmativa y una negativa. And the third part is the yes, no questions. Vamos a escribir las preguntas de sí o no con sus respectivas respuestas. Recordemos que esto tenemos que tenerlo en las fichas como lo explicamos en clase.